Dentro de las evaluaciones que se hacen para la selección, sobre todo en bovinos que son destinados a corte, animales destinados a la producción de carne, aunque también la de leche, es la evaluación de la circunferencia escrotal. Es fundamental, ¿por qué? Porque la circunferencia escrotal tiene correlación con la cantidad de semen que produce el reproductor. Yo les decía el otro día, un reproductor puede cubrir 20 vacas en sistemas extensivos y 50 vacas en sistemas intensivos, siempre y cuando haya buen manejo y además el animal esté en buenas condiciones. Si tiene buena circunferencia escrotal, inclusive esa cantidad de vacas que se empreñan mayor. Entonces, por eso es fundamental hacer la evaluación. Entonces, yo les decía, la importancia de la evaluación de la circunferencia escrotal es que corresponde al 40% de la evaluación andrológica. El 60% es la motilidad y morfología espermática. Quiere decir que nosotros hacemos la evaluación de la circunferencia escrotal del 40% y el 60% es cuando extraemos el semen y lo vemos a un microscopio para ver cómo está funcionando o cómo está produciendo ese animal los espermatozoides. ¿Qué nos predice o nos indica la circunferencia escrotal? Uno, el peso de los testículos y la producción de los espermatozoides. O sea, nos indica si es que hay anormalidades, no se está produciendo la normalidad dentro de la producción de espermatozoides. La calidad seminal también y la fertilidad del toro y la concentración de testosterona y el desprendimiento del prepucio del toro. En resumen, mayor cantidad y calidad seminal, mejor fertilidad. Y si nosotros tenemos mayor fertilidad, ganamos plata, pues, ¿no? Ese es uno de los factores. ¿Cuál es el método o los métodos que se evalúan la circunferencia escrotal? Uno de los más sencillos es la evaluación que se hace con la cinta metálica o plástica. Es una cinta que está milimetrada o centimetrada, si ustedes quieren en milímetros o centímetros, puede ser metálica o plástica. Se ubica en el diámetro más ancho de los testículos. Se miden la distancia o el grosor en centímetros. ¿Cómo se hacen? Se separan los testículos colocando el pulgar en la región del cuello del escroto, ahorita lo vamos a ver. Debe esperar un tiempo prudencial para que el toro se relaje y proceda a la medición. Inclusive se puede masajear el perineo o el escroto para ayudar a este proceso. Aquí está. Este es el lugar donde ubicamos la cinta métrica en la parte más ancha. No lo ponemos aquí ni lo ponemos acá. Y bajamos así, o sea, lo homogenizamos y lo dejamos que el toro un poquito. No hacemos la medición inmediatamente después de que le agarramos o le hacemos el plato al toro. Hay que esperar que se relaje porque puede que los esté sumiendo o los esté encogiendo los testículos. Fíjense esa forma. Esta es la forma también. Se puede liberar hacia abajo un poquito y se procede a la medición. Cuando se mide, no se agarra así para la medición, solamente para acomodarlo lo agarramos así. La forma correcta de medirlo es abrazándolo, digamos, con la mano, no apretándolo así, el testículo, porque eso produce diferencias en la medición del grosor. Aquí también, esta es la forma, se agarra y se mide bien. Inclusive podría haber sido un poquito más arribita aquí el de la medición, ¿no? Así se mide, se deja caer y lo ideal es que estuvieran libres y flotantes los testículos. Se puede hacer de un lado, si es que el animal es malo, si es que el animal patea y todas esas cuestiones. Si el animal es dócil, se puede hacer de atrás. Se puede hacer de atrás también sin ningún problema. ¿Viste? Así como está haciendo la medición la chica. ¿Cuáles son las medidas que se recomiendan para los reproductores? Hay dos tipos de medidas, uno para el Bos indicus, o sea, para el cebuino, y el otro para el Bos taurus, o el europeo. Miren, por ejemplo, acá tenemos, esta
es la voz índico, o sea, cebuino y algunos cruces. Cuando son los parámetros. Cuando tiene 12 meses, es excelente si es mayor a 22 centímetros. Es bueno si es de 18 a 22 y es indeseable si es menos. Entonces, a esa edad, ustedes pueden ir catalogando su reproductor. Entonces, eso es lo adecuado. Entonces, esta tabla no es la misma para el europeo, este es para los cebuinos o Bos indicus y los cruces o los sintéticos. Aquí tenemos, por ejemplo, en los europeos, en circunferencia en cebuino, estos son europeos. En los europeos, fíjense, según las razas inclusive hay unos estándares. Por ejemplo, el Angus a los más de 14 meses, 34.8, de 14 a 17 meses, 35, de mayor que 36, 38. Entonces, esos son los centímetros que se desean que tengan esos reproductores. Lo mismo en el charolés, en el cimental, en el limousin y el brahman, que ya es un cruce, ¿no? Fíjense, entre el brahman, el europeo tiene 34.8 y tiene 29, entonces, y ya se acerca casi, ¿no? A lo que tienen en circunferencia los europeos. Pero hay diferencia, yo les decía, el cebuino en general tiene una circunferencia escrotal mucho más pequeña. Hay que descartar cuando se hace una evaluación de la circunferencia escrotal. Hay que evaluar no solamente la circunferencia, sino las alteraciones que puedan hacer variar nuestra circunferencia escrotal y la fertilidad sobre todo de los animales. Aquí podemos ver, por ejemplo, unas lesiones que nacen a pesar de que hay simetría, pero hay unas lesiones que están dentro del testículo. Aquí hay una hipoplasia, no hay formación de testículo. Aquí hay unos testículos desuniformes, uno grande y otro pequeño. Aquí hay un pequeño tumorcito en el testículo, nace de la cabeza del epididimo. Acá podemos ver una hipoplasia reticular donde un testículo es normal y el otro está sin desarrollo o subdesarrollado, hipoplasia testicular. Cuando lo vemos también hay que ver algunas cosas fundamentales cuando hacemos la evaluación de la circunferencia escrotal. Por ejemplo, el largo de esta vinza. El largo de la vinza es fundamental, sobre todo en los animales que van a ser criados en altura y en zonas tropicales. ¿Por qué? Porque esto puede que el animal deba caminar y se golpee. Igual acá. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, una vinza larga, es un animal que va a tener problemas porque cuando anda, esto va a golpea de un lugar a otro, golpea, o si hay un pasto de talla alta, igual se puede lesionar el testículo, igual que acá. Y aquí, si bien acá es un poquito desuniforme, ¿sí? Fíjense, es más uniforme que tiene uno más pequeño, más grueso y más delgado, y además desuniformes en largura. Miramos, por ejemplo, estos 4 animales. ¿Cuál creen ustedes por lo menos los 2 mejores, digamos? Lo vamos a enumerar: número 1, número 2, número 3, número 4. Tenemos un europeo y tenemos 3 cebuinos o indianos. ¿Cuál creen ustedes? A ver, el chat, los quiero escuchar, los quiero leer, quiero ver qué es lo que me dicen estos 3 con este europeo. ¿Cuál es ustedes creen que tiene mejor testículo? ¿El segundo, doctor? De acá, a ver, más el número 2 y los 4 dicen número 2 y los 3. El 2 y el 3.
¿Alguien se anima a decir, ¿usted cree? Este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. A ver, europeo y el... Ya, los escucho, el 2 y el 3, dice la mayoría. Bueno, pero vamos a analizar. Vamos desde acá. ¿Qué le ven a este animal ustedes? ¿Son testículos uniformes o desuniformes? ¿Son cortos, largos? ¿Qué le ven? Largo. Son largos, doctor. Son demasiado largos y hay una desuniformidad. Si ustedes ven acá, hay una diferencia entre uno y el otro. Entonces, yo les decía el otro día, acuérdense cuando seleccionamos animales, no debe pasar esta línea de acá, una línea imaginaria del orvejón así. Fíjense, si nosotros miramos, es más largo inclusive que la pinza del pene. Entonces, eso nos conflictúa. Y vamos a este de acá, también es un poquito más corto, fíjense, está la pinza, si ustedes hacen el corte por encima, aunque no me gusta mucho el desarrollo de sus testículos, son testículos todavía o sea, no están rellenos, vamos a decir así, no se nota pero sí es mejor que este de acá. Si bien fíjense, son casi, no son largos, son cortos, pero también tiene una ligera uniformidad, salvo que sea la foto la que nos está haciendo mirar eso. Y este de aquí también tiene esa particularidad de este de acá, de que es una vincita más larga, pero es menos larga que este, fíjense, si ustedes analizan ahí el pene, un poquito más. Pero además, el problema es de que son menos desarrollados que estos de acá. Entonces, como los dijeron, yo hasta me puedo quedar con este acá, por las razones que le dije, que es más desarrollado que este, ¿no? Esto es muy largo los dos. Este tiene un poquito menos de desarrollo porque es más colgante acá. Entonces, y este es un poquito más largo. Pero vamos avanzando. De los 4, 1, 2, 3, 4. Quiero escuchar su opinión, ¿cuál? Esto está más complicado. El 1 y el 4. El 1 y el 2. 1, 2. También. Ya contestó uno. Hay uno que dice el 1 y el otro el 2. Uno dice en el 1, otro dice en el 2. 3. El 1 dice Johanna, dice el 1, Stephanie 1, Analía 1, Padilla 1, Ruth 1, 2. A ver, analicemos. A ver, los últimos 1 y 2. A ver, miremos. Primero veamos cuáles son los menos desarrollados de los testículos. Si nosotros miramos, aunque no se ve muy bien pero da la impresión de que este fuera un poquito más alto, aunque tuviera un poco menos desarrollo. Este también ligeramente la vincita un poco más largo, y a este lo podemos ver como que tiene un ligero desarrollo. Entre este y este, yo creo que los que dijeron 1 y 2, yo creo que está mejor. Esta es la vinza muy larga y este no lo podemos ver. Entonces no lo podemos ver. Ahorita vamos a poner otros que son más sencillos. Esto está más homogéneo porque no se nota muy bien a simple vista. De todas formas, la medición es la que va a mandar, ¿no? Aquí tenemos 6, el 1, el 2, 3, 4, 5 y 6. Yo lo que quiero en este es que digan cuál de los 6, 2 son los menos favorables, digamos. ¿Cuáles serían los menos favorables? El 3 y el 6. 3 y el 6. El 6, doctor. El 3 y el 6. 3 y 6. A ver. Que son mucho, o sea, son muy largos. El 6 y el 3. 1, 3 y 6, casi todo. El 6 evidentemente es uno de los muy largos.
muy largos los testículos, entonces pasar ya nos conflictúa. El 1 da la impresión de que fuera menos desarrollado, igual que este de acá, que es el 4, fíjense. Estos son un poquito, se nota como si fueran un poquito, aunque este también es un poquito más largo, fíjense, muy largo, y este yo creo que entre el 3 y el 5 más bien, fíjense los testículos. Este aquí se ve como en sombra, pero estos dos son muy similares. Ahora vamos a ver el último. No, ya se acabó ya. Vamos a ver una evaluación, un video de una evaluación. Sí, el 3 y el 6 serían, ¿no? Los que son más feos, el 3 y el 6. Fíjense, este es largo y es irregular. Si ustedes lo observan, es como tirado para atrás, digamos, el testículo. Y este es demasiado largo. Estos son más homogéneos. Fíjense que son rectos. Son rectos. ¿Lo ven? No sé si lo notan acá, este tirado un poquito más para atrás. Entonces les decía yo, eso es de la evaluación de circunferencia escrotal. Vamos ahora a pasar a lo que es un video para que ustedes vean lo que es la evaluación lineal. Muy bien. Antes de entrar a la evaluación lineal, ¿alguna pregunta sobre la evaluación de la circunferencia escrotal? Doctor, ¿los testículos tienen que ser del mismo tamaño? ¿Cómo? No te escuché. ¿Ambos testículos tienen que ser el mismo tamaño? ¿Ambos testículos? ¿A los testículos se refiere? Sí. Sí, tienen que ser del mismo tamaño. Doctor, yo una pregunta, por favor. ¿Qué se le debe hacer a los toros que tienen los testículos muy largos o de qué manera se puede ayudar para que no se muevan o se estén colgando tanto? No se puede, ya una vez ya el animal ha largado los testículos, es solamente selección, o sea, ir mejorando, digamos, esa. Bueno, lo único que, como le decía yo, es un problema si el animal, digamos, anda mucho, golpea, digamos, los testículos y eso disminuye la fertilidad, o sea, porque disminuye la producción de espermatozoides, pues, ¿no? Entonces, lo único es ir cruzando animales que tengan la visa y los testículos más cortos y más homogéneos, ¿no? Porque también eso es heredable, lo hemos visto, digamos. Ese es más o menos el panorama. Doctor, cuando le están midiendo los testículos, ¿el toro no se enoja y los patea, por si acaso? No, hay que inmovilizarlo, pues, ¿no? Hay que inmovilizarlo. O sea, salvo que sea manso y esté acostumbrado, porque muchos de los animales reproductores, digamos, están acostumbrados al manejo. Muchos de esos animales, yo les decía ayer, son demasiado grandes, entonces no pisan, sino lo que hacen es, les extraen el semen. ¿Cómo les extraen el semen? Con una vagina artificial, donde hay así como un muñeco de la vaca, ellos suben y también se le acaricia los testículos y de ahí se le pone la vagina artificial, digamos, ¿no? Y con eso es lo que con eso se extrae el semen, se le hace extracción de semen. Hay otros métodos también pues, más cruentos, vamos a decir así, que son los de hacerle una electroeyaculación, le meten un aparato así al recto del animal, le ponen electricidad y lo hacen eyacular sin tener ningún tipo de estímulo, digamos. Pero lo que se trabaja es, si el animal es muy vinzudo y lo queremos mantener como reproductor, hay que tratar de que ande lo menos posible, bueno, porque si no se lesiona. ¿Otra pregunta? Doctor, los testículos, o sea, si es estirado, ¿varía sobre la raza del toro o cómo? O sea, el testículo, bueno, existen razas que tienen un testículo más alargado, digamos, ¿no? O con más largo y es como el giro o es más vinzudo, digamos, ¿no? Pero igual el testículo en esas mismas razas tiene que ser igual grande. O sea, hay una diferencia, sí, entre las razas europeas
y la raza indiana o cebuina. O sea, hay 1 o 2 centímetros de diferencia, ¿no?, entre uno y otro, justamente por lo que unas son adaptadas a las temperaturas más elevadas, por lo tanto los testículos son un poquito más pequeños. Pero hay que buscar, hay los estándares, las escalas. Esas escalas son las que nos dicen a nosotros cómo anda la cuestión del testículo. Otra pregunta. Si no hay pregunta, vamos a pasar a los sistemas de selección. ¿Ya? Sistema de selección, entonces. Creo que nadie más, doctor. Ya. Una práctica. Ya vamos a hablar de la práctica, no se preocupen. Muy bien, vamos a entrar a sistemas de cruzamiento en la producción bovina. Ayer vimos los métodos de selección, y los métodos de selección requieren en algunos casos conocer los sistemas de cruzamiento que se pueden utilizar en la producción bovina. Bueno, lo primero, toda empresa ganadera que sea independiente o dependiente de alguna institución o algo, según sea su tamaño, 2 cosas: debe ser rentable y sostenible. ¿Cómo debe ser rentable y sostenible? 1, minimizando los egresos, o sea, los costos de producción hay que tratar de que sean los mínimos posibles. Para ello hay que administrar bien los recursos disponibles. ¿Cuáles son los recursos disponibles que tenemos nosotros? La tierra, el ambiente, la mano de obra, la infraestructura y otros tipos de recursos. Entonces, minimizar. Y si minimizamos los egresos, hay que maximizar los ingresos. O sea, la ganancia, lo que vendemos, tiene que tener un mayor precio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se hace mejorando la cantidad del producto o la calidad. Por ejemplo, carne, leche y otros productos. Eso debe ser evaluado por diversas medidas. Este punto se logra totalmente a través del mejoramiento genético que ya habíamos dicho, ¿no? Además, esta empresa tiene que ser sostenible en el tiempo con respecto al medio ambiente. Tiene que ser sostenible. No podemos nosotros producir 2 años y deshacerla la tierra, deshacerla y dejarla estéril la tierra. No. La única forma de que podamos hacer una empresa rentable es que los recursos que ingresan y egresan hagan que esa producción sea sostenible durante el tiempo que nosotros, lo más rápido, lo más largo posible. El mejoramiento genético. El mejoramiento genético son conjuntos de procedimientos que sirven para aumentar la frecuencia de genes deseables. O sea, hay unos genes que nosotros los deseamos en nuestro hato, por ejemplo, el de la miostatina, que vimos ayer, de los animales súper musculosos. Entonces, esos genes lo deseamos que estén en nuestro hato. Entonces, pero no solamente como genes, sino que combinaciones genéticas. Puede ser, por ejemplo, producción de leche en cantidad y porcentaje de grasa. Entonces, queremos que se combinen esos dos. Entonces, pues, no solamente es que estén los genes en frecuencia, en una frecuencia que nosotros establezcamos que es favorable para nosotros, sino las combinaciones. Que esas combinaciones van a generar estas características ventajosas o deseables para nuestra población animal. El mejoramiento genético no mejora un animal, mejora poblaciones animales. No es uno solo, sino que tiene que haber, la población animal tiene que estar mejorada. Para lograr el mejoramiento genético hay que tener estas herramientas. Una, la selección de animales superiores. Ayer lo vimos, puede ser fenotípica, genotípica, molecular o SAM, selección asistida mediante marcadores, por pedigrí, por mérito individual. Y segundo, ya una vez seleccionamos esos animales, lo que hay que hacer es aparearlos o hacer sistemas de cruzamiento o utilizar biotecnologías de la reproducción, que aquí la vamos a ver en esta presentación. Entonces, los apareamientos que ustedes ya conocen son los cruzamientos, donde el macho monta a la hembra, le inyecta sus espermatozoides,
se combinan con los óvulos y sale una cría o un descendiente. Y también las biotecnologías de la reproducción, la biotecnología de la reproducción son diferentes. Son otras técnicas que no son clásicas, sino que, por ejemplo, la inseminación artificial, transferencia de embriones o la clonación, por ejemplo, son biotecnologías de la reproducción. ¿Qué cosa se aconseja en el mejoramiento genético? Que se debe aplicar solo el mejoramiento a características que son importantes económicamente. No podemos mejorar la cara bonita de una vaca. No nos interesa que sea bonita la cara de una vaca. ¿Qué nos interesa? Que produzca buena cantidad de grasa, que produzca, que tenga buena fertilidad, que tenga partos que no sean distóxicos. Entonces, esas características son las que nosotros tenemos que trabajarlas. No podemos trabajar otras características que económicamente no nos van a reportar un retorno. Otra cosa, la selección debe considerar la heredabilidad de las características. Ayer la vimos, las heredabilidades. Hay características que se heredan el 5%, entonces son difíciles de que nosotros podamos establecer en nuestro acto. Hay que buscar características económicamente que sean rentables, pero además de que en su forma de herencia sean de alta heredabilidad. Eso nos va a permitir que las características sean mayores y estables, porque el ambiente donde se va a desempeñar el descendiente de repente no es apto, y si son de baja heredabilidad se van a enmascarar. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Entonces, en el caso del mejoramiento genético, es realizar mejoras en la producción o productividad de un animal, de las características que son importantes económicamente para nosotros, pero además el mejoramiento zootécnico involucra el mejoramiento genético que estamos viendo acá, más el mejoramiento ambiental. O sea, hay que hacer un mejoramiento genético, pero además mejorarle el ambiente. Nosotros traemos una vaca de Cochabamba, productora de leche, pero tenemos que darle las condiciones, porque estamos mejorando genéticamente nuestro acto. Pero si no le damos las condiciones ambientales, no es mejoramiento zootécnico. Mejoramiento zootécnico significa hacer un mejoramiento genético, o sea, que las características genéticas del animal estén buenas, pero además darle las condiciones ambientales favorables para que esa característica se pueda desarrollar. ¿Cuáles son los sistemas de apareamiento que nosotros podemos utilizar para realizar, una vez seleccionamos el animal, para cruzarlo y lograr la ventaja que nosotros buscamos? Uno, tenemos que definir que el sistema de apareamiento es la unión de la mitad del genoma del macho con la mitad del genoma de la hembra, que se hace a través de una unión de un espermatozoide con un óvulo. Eso se hace en forma clásica en el sistema reproductivo de la hembra, que se hace a través de la monta, puede ser natural o una monta inducida, ¿no? Después ese es el sistema clásico de apareamiento. ¿Qué pasa con las biotecnologías reproductivas? Ya no utilizan ese sistema clásico. Por ejemplo, la inseminación artificial ya no utiliza al macho, utiliza su semen. La transferencia de embriones ya no utiliza ni al macho ni a la hembra. Se insemina en una mamá nodriza y ese óvulo después se lo transfiere a otra vaca. O que es la totalidad del cultivo del genoma, que se hace a través de la clonación. Entonces tenemos estos tres tipos. Por supuesto, lo más sencillo es hacer para esto y hay que tener condiciones, y para más condiciones, todavía unas condiciones tecnológicas. Aquí tenemos, por ejemplo, la monta natural. Esta es la monta natural. Fíjense, el toro monta a la hembra que está en celo. La relación de toro-vaca, si están en un lugar cerrado donde no hay dispersión de animales, un sistema intensivo se llama, un toro puede cubrir a 50 vacas. Si están en sistema extensivo donde están desparramados los animales, un toro para 20 vacas. Después está la inseminación artificial, consiste en que se inyecta el semen del toro a la vaca que está preñada. En este caso, el toro sirve para 1 a 50, dijimos. Acá puede inseminarse miles. El toro puede preñar a miles de vacas, porque aquí bota millones de espermatozoides y
en varios ml, y aquí solamente en medio ml se inyecta el esperma. Después está la transferencia de embriones, que ya es otro tipo de esta es la inseminación artificial, la transferencia de embriones. Fíjense, se pasan los anillos del cervix y se deposita en el útero. Aquí está la transferencia de embriones. La transferencia de embriones significa que inseminamos esta vaca y luego, cuando ya está fecundado el óvulo, lo que hacemos es sacarle el óvulo a través de un lavado y lo inyectamos a otra vaca. Ese óvulo se puede guardar acá sin ningún problema en un termo de nitrógeno líquido que puede llegar hasta menos 140 grados centígrados, y cuando lo querramos utilizar lo descongelamos y lo inyectamos. ¿Cuál es la finalidad del sistema de cruzamiento? ¿Para qué nos sirve? Primero es explotar el vigor híbrido o heterosis. Eso significa el choque de sangre, el choque de genes que son diferentes, el choque de genomas diferentes. O sea, razas que no tienen parentesco cercano, que no son parientes, que cuando se producen el cruzamiento de esas dos razas, se produce ese vigor híbrido o heterosis. Eso ocasiona un incremento en el rendimiento de la descendencia, superior al promedio de los padres. Otro, para aprovechar la variabilidad genética aditiva. ¿Qué quiere decir? Que si combinamos dos animales, un animal que tiene alta producción de carne y otro tiene alta calidad de carne, entonces eso nos va a dar una característica que son aditivas, que se suman, ¿no? Y finalmente, explotar la complementariedad, la combinación de características de los animales que se cruzan. Por ejemplo, si yo tengo un animal que tiene buena estatura pero es muy flaco, lo cruzo con un animal que no es tan alto pero que tiene mejor condición corporal. Entonces, al combinarse, se complementan, hacen una complementariedad de esas características. Son las tres finalidades del sistema de cruzamiento. ¿Qué tipo de cruzamiento tenemos? Uno, el cruzamiento con fines genéticos, y los otros cruzamientos con fines comerciales. Dentro del cruzamiento con fines genéticos tenemos el absorbente, donde se sustituye una población por otra, el interrecurrente, donde se introducen genes nuevos en una población, y el cruzamiento de producción de razas sintéticas o compuestas. Ahorita vamos a ver estas tres. Y con fines comerciales tenemos los dos, los rotacionales cíclicos alternativos, los criss-cross, four-cross, five-cross, etcétera, etcétera. Y los específicos o permanentes de 3, 4 y 4 vías y retrocruce. Vamos viendo uno por uno. Cruzamiento con fines genéticos o absorbente. Es el reemplazo de una población animal por cruzamiento sistemático de la descendencia hembra, utilizando reproductores puros de una determinada raza. Quiere decir que se va rotando los animales puros de una determinada raza hasta lograr que se absorba la sangre de una población por otra. Cada vez que se cubre una hembra, se debe cambiar de toro de la misma rama utilizando el procedimiento. Consiste en eliminar o castrar a los machos de la población a reemplazar. Tenemos que castrar a los machos porque si no, nos pueden descuidar y montar a las vacas que están en celo, entonces nos perjudica todo el proceso. Incorporar a la población los reproductores de la raza cruzar. Tiene que haber todos los reproductores de la raza cruzar, mejor si son de diferentes edades, y dos, por ejemplo, 2 o 3, para que ellos vayan montando a medida que van entrando a la fase de reproducción. Después del primer cruzamiento, los FN, los toros mestizos, se comercializan, se venden y las hembras se mantienen en el hato. Al llegar a la cuarta generación, F4, se consigue el PPC, puro por cruce. Puro por cruce se llama. Veamos el esquema. Aquí está. Supongamos que ustedes tienen un animal limousin contra un animal brahman. Este toro la monta la vaca y sale 50% de brahman y 50% limousin o cualquier otra raza, digamos, ¿no? Lo elimina esta raza, las hembras se quedan y los machos al matadero.
se vuelve a cruzar con otro toro que no es el mismo es otro toro, todos estos toros se tienen que cambiar, y va a salir este de acá, que va a tener 75% Limousin y 25% Brahman. Las hembras se quedan, los machos se van al matadero y se vuelve a cruzar con otro toro. Y como resultado nos va a dar 87.5 Limousin, 12.5 Brahman. Cruzamos y después de que cruzamos, las hembras se van se quedan en el hato y los machos al matadero. Y se vuelve a cruzar. Esta es la primera generación, la segunda de la generación, la tercera generación y va a aparecer la cuarta generación. Entonces, cruzamos y el animal va a tener 93.8% de Limousin y 6.3% de Brahman. Fíjense, ya no se nota casi la Brahman. Esta va a ser la puro por cruce, la PPC, puro por cruce. Entonces, después de 4 generaciones, se va a obtener, esta es la generación P1, la F1, F2, F3 y F4, se va a obtener el puro por cruce, que es la finalidad del cruzamiento absorbente, o el 15-16 se llama, y 1-16. Muy bien, vamos al siguiente. ¿Qué pasa con el cruzamiento interrecurrente? Que también se utiliza para estabilizar algunas características. La otra es para esta de acá, es para reemplazar una población. Estamos reemplazando esta población por estos animales, por este animal, por esta raza, pero solamente que adaptada a ciertas condiciones. Este puede que tenga poca tolerancia al calor y esta alta tolerancia al calor, entonces vamos a conseguir animales que tienen las características del Brahman, pero con la resistencia, del Limousin con la resistencia del Brahman. Vamos al interrecurrente. Entonces, el interrecurrente se llama también de remojo. Primero se hace el cruzamiento elegido. O sea, vamos a cruzar, por ejemplo, una pardo con un holando, una vaca pardo con un holando. Se selecciona y se vuelve a cruzar según la heredabilidad del gen que se quiere introducir. Por ejemplo, agarramos y cruzamos estos dos y nos sale un pardolando. Pero vemos de que ese pardolando le falta calidad de carne o calidad de leche a los machos. Entonces, la hacemos, vamos a suponer que es esta de acá la que salió de estos dos, entonces la hacemos cruzar con un toro Hereford y le mejoramos la característica. Entonces se llama interrecurrente cuando uno ve que le falta a la cría que tuvimos de esto de acá y le combinamos con las características que nos provee otra raza. Vamos a la tercera, que son los cruzamientos para producir razas sintéticas. Las razas sintéticas son las razas que uno las elabora en base a cruzamiento. Por ejemplo, se cruzan 2 o más poblaciones para producir una única población que contiene los genes de cada una de las poblaciones. En la mayoría de los casos, el resultado final del cruzamiento es una nueva raza sintética. Por ejemplo, el Brangus. ¿De dónde nace el Brangus? Del Brahman con el Aberdeen-Angus. Se cruza el Brahman con el Aberdeen-Angus, da medio a medio, y se lo vuelve a cruzar con otro Brahman y nos va a dar un cuarto, 3/4, y de ahí se lo cruza otra vez con el Angus y nos va a dar 5/8 Angus, 3/8 Brahman. Y ese es el famoso Brangus, que es de color negro, que adquiere la resistencia del Brahman, pero con la calidad de carne del Aberdeen-Angus. Este es el animal que tiene mayor calidad de carne. Y este es uno de los animales que tiene muy buena resistencia al calor, tiene rusticidad, o sea, no es muy exigente en la alimentación, entonces se combina. Y esto se vendría a hacer. Entonces, hacemos 2 cruzamientos. Primero, Angus Brahman, nos sale Brahman, medio, lo combinamos con Brahman y de ahí lo terminamos con el Angus y nos sale el Brahman. Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, el Gir con el Holando, que nos va a dar el Gir Holando. El 5/8, 3/8 se cruza con esta y finalmente establecemos la raza Girolando puro por cruce, ¿no? O sea, puro establecido. Toro holandés con vaca Gir, fíjense, nos sale un medio, se lo vuelve a cruzar y nos va a salir el 5/8, 3/8.
Entonces, ese es el sistema de cruzamiento. Por supuesto, acá, cuando cruzamos y nos sale la mitad, nosotros tenemos que meterle un Orlando, un toro, 3/4 Orlando y 1/4 gir. No puede ser puro. Cruzamos y como resultado tenemos que estabilizarlo con este de acá. Fíjense, 5/8 Orlando, 5/8 Orlando, 3/8 gir, 3/8 ya están estabilizados. Entonces, entre ellos tenemos que cruzarlos si queremos mantener la raza. Lo mismo acá en este otro ejemplo acá, en el caso del toro gir con la vaca holandesa. Aquí es la vaca, el toro holandés con la vaca gir. Entonces, macho con hembra y macho con hembra y macho con hembra, ¿no? Pero invertida la raza. Vamos a los cruzamientos comerciales. ¿Qué son los cruzamientos comerciales? Son cruzamientos sistemáticos que repiten el mismo cruzamiento de forma regular para producir un determinado tipo de descendencia. Por ejemplo, pueden ser cruzamientos rotacionales, cíclicos alternativos o cruzamientos específicos o industriales. Vamos a ver cada uno. Vamos. Los rotacionales, ¿en qué consisten los rotacionales? Que se rotan los reproductores de raza pura alternadamente en hembras que son híbridas. Las hembras se mantienen en el cruzamiento objeto de retener la heterosis. Vamos a suponer, tenemos Limousin con Orlando, medio le ponemos Limousin, a la hembra nos sale acá, y a la otra hembra le ponemos Orlando y nos sale así. Le repetimos Orlando, a esta de acá nos va a salir acá 62.5, 5/8, 3/8, y a este le repetimos Limousin y nos va a salir. Entonces, esos son los rotacionales, donde se rota, se tiene las dos. O sea, ¿para qué nos sirve? En caso que queramos estabilizar algunas características, este animal se va a cruzar con este y va a haber complementariedad en la F3. Esos son los rotacionales. ¿Qué son los industriales? Los industriales son aquellos cruzamientos donde nos interesa solo los hijos, la F1, van directo al mercado. Se utiliza para aprovechar la heterosis o algunas características de baja o alta heredabilidad. El producto directo, como les decía yo, directo al mercado. Por ejemplo, la Aberdeen Angus con la raza Hereford. La raza Aberdeen Angus con la Hereford se hace el cruzamiento para aprovechar la Aberdeen Angus, la calidad de carne con el desarrollo corporal y el rendimiento que tiene la Hereford. Va al mercado y eso directo al matadero. El cruzamiento, que es la Hereford, Aberdeen Angus con Hereford, a Hereford, entonces esa raza directa va al mercado, la venta. ¿Por qué? Porque están combinadas las características de terneza de la carne con desarrollo corporal y rendimiento. Estas acá son. Otra es el Bradford. Consiste en cruzar el Brahman con el Hereford y sale así el animal, miren, un animal con más desarrollo corporal, tiene jiba, se cruza y esto va directo al mercado. O la Brahmousin, que es el Brahman con el Limousin. Directamente también se ve la jiba y el animal tiene muy buena estructura corporal. Generalmente se cruzan en las comerciales o industriales una raza cebuina de las que tienen jiba con una raza europea. Las razas cebuinas generalmente son de animales resistentes, tolerantes al calor, a la garrapata, mientras que el europeo es un animal que tiene muy buena calidad de carne, pero tiene las debilidades de que no es resistente al calor, no resiste mucho la garrapata. Entonces, al combinar esas dos, obtenemos una excelente combinación que puede ir al mercado. Otros cruzamientos son entre dos razas, fíjense la Angus con el toro Hereford, después ese se estabiliza con Angus y ese se estabiliza con Hereford para hacer generalmente cruzamientos para estabilizar las razas y tener reproductores. O de 3 razas, fíjense, aquí hay una, o las clásicas de 5 razas que se utilizan en cerdo, para sacar los animales que van al mercado no se utiliza 1 o 2 razas, se utilizan hasta 5 razas. Entonces, esa es más o menos los cruzamientos. Otros cruzamientos como el Criss Cross, el Five Cross, el Four Cross, son cruzamientos que lo han inventado los norteamericanos o los ingleses, donde un vientre cebú
se puede combinar con toros europeos y directo va al mercado, ¿no? Y ahí se puede hacer retrocruza, o sea, ver qué características le faltan y se hace el cruzamiento. Eso se llama criss-cross. Aquí, por ejemplo, tenemos, fíjense, entre un holando negro con blanco, con un holando colorado, se hacen los cruzamientos y ese va directo a la producción de leche o al mercado. Aquí tenemos el cruzamiento que son que van con retrocruces, por ejemplo, fíjense, cruzamos estos dos, llega a 50% y 50%, se le cruza el mismo, se le pone una segunda raza, igual una segunda raza. Esa segunda raza nos da, si ya va a tener 3 sangres, se le vuelve a poner una cuarta raza, va a tener 4 sangres, 1, 2, 3 y 4, y se lo remata con este de acá, que va a lograr que es de la misma línea del cebuino acá, y nos va a dar 1, 2, 3, 4, 5 sangres, 5 razas. Entonces se hacen las combinaciones que son las adecuadas. Aquí tenemos el 3/4 holando con el 1/4 Gil, cruzamientos así, o sea, son semi-mestizas, no son Gil holando, son mestizas. El holando con el Gil, 5/8, 3/8, que ya lo hemos visto. Y hay otros cruzamientos, por ejemplo, esta vaca que es una vaca criolla cruzada con un Nelor, y el resultado es el ternero Nelor, ¿no? Hasta ahí hemos visto rápidamente lo que es la... Muy bien, a ver, antes que se me corte, me había equivocado de traer mi cargador de batería, así que traje otro cargador y está en la última, la computadora. Pregunta rapidito, si se corta, ya saben, lo vamos a ver el próximo martes, la cuestión de la evaluación de cerdos y de gallinas, cerdos y aves. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si se corta, hablamos hasta donde se corte. Si se corta, ya saben que es porque la batería está bajísima. ¿Listo? Han visto los sistemas de cruzamiento, ¿no? Esos son todos los sistemas de cruzamiento. Ahora ya hemos visto raza, cómo se selecciona, cómo se cruza en bovino. Ya tenemos completo todo. Ahora lo que nos falta es ir al campo y hacer las evaluaciones. Así que lo bueno es que ya hemos conseguido el permiso, pero vamos a tener que ordenarlo con los auxiliares y ya vamos a ver cómo le hacemos. Pero ya con ellos van a coordinar. Entonces, ya está todo, por suerte, completo ese ciclo de la selección, conocimiento de la raza, selección, sistemas de cruzamiento, y lo que tenemos que hacer ya después la genética de poblaciones, que es ya analizar cómo salen esos animales y qué beneficios nos traen a la productividad o a la producción. ¿Pregunta? ¿Qué ha pasado? ¿O no me escuchan? ¿Se entendió, doctor? ¿Se entendió? Claro. Ah, ya. Eso que se entendió y no quieren preguntar es porque ya quieren que nos vamos ya. 10:30, 1 hora apenas hemos pasado. ¿Cómo cree, doctor? Sus megas ya se están acabando, ¿o qué? Bueno, nos quedaría nomás la parte práctica para ver en el campo de trabajo cómo se analiza, cómo se ve la ubre, cuál es la forma más correcta de que tengan la inserción de los pezones, tanto en lechería como en ganado de carne. Entonces, coordinan con Rafael para ver ya qué tiempo podemos hacer con todas las medidas de bioseguridad algún tipo de actividad práctica. ¿Listo? Si no hay más preguntas, nos vamos a quedar ahí. Ya se va a cortar. Sí, doctor, buen día, disculpe que lo interrumpa. Ya estuve averiguando con algunos compañeros y algunos sí tienen auto y otros me dicen que sí tienen la posibilidad de llevar a 2 a 3 personas y eso. Y Listo, entonces si alguien quedamos entonces. Eso nada más, quedamos en eso, digamos, ya después lo coordinamos. Listo.
Perfecto. Se cuidan, muchachos. Doctor. Nos vemos. Doctor, espera un ratito, por favor, la asistencia, es que entré un poco tarde a Chucarro. Ya. Retraso. Va a Listo. disculpar.